Bien, muy buenas noches, señores estudiantes. Voy a hacer la retroalimentación grupal respecto a la autoevaluación número 3 que hemos pasado, para lo cual necesito pues 7 minutos de vuestra atención. Aquí, a la primera pregunta. Según el diagrama hierro-carbono de la figura 1, responda a las siguientes preguntas. Dice, A. Identifique los puntos eutéctico y eutectoide, mencionando la temperatura y composición. Temperatura que está en el eje Y, composición que está en el eje X. En estas coordenadas nosotros vamos a definir a qué composición y a qué temperatura se encuentra un punto eutéctico. Sabemos por teoría, esto es teoría, señores, que el punto eutéctico está a 4.3% de carbono y a 1148 grados centígrados de temperatura. Pero esto no viene de la mente, viene necesariamente de haber observado este diagrama de fases que está todavía incluido en el enunciado de esta pregunta. Entonces, simplemente, si ustedes han revisado un poquito la teoría, podrían haber definido que, y podrían haber dicho que el punto eutéctico es cuando pasamos de una fase que es el líquido a dos fases como son el austanita y la cementita. Entonces, el punto mínimo de encontrar esa transferencia es a una composición de 4.3 y temperatura, por ende, de 1148. Perfecto. Ahora, el punto eutectoide es similar a ello, pero esto nos tenemos que desplazar al lado de los aceros. Los aceros sabemos muy bien que están hasta 2.11% de carbono y el punto eutectoide sería en este caso tomando la austenita como una fase, como una monofase y a partir del cual se convierten en dos fases por un enfriamiento llegando a ser ferrita más cementita. Entonces, el punto mínimo para encontrar estas dos fases a partir de la austenita sería este punto, que es el 0.77% de carbono, y esto le corresponde a una temperatura de 727. Entonces, mi respuesta es, ¿cómo está marcado? ¿Ya? Eutectoide a 0.77% de carbono y una temperatura de 727. B. Identifique las fases de una fundición a 3.5% de carbono y una temperatura de 1200 grados centígrados. Esto es más fácil porque nos está pidiendo un punto en el diagrama de fases, un punto que intersecte la temperatura de 1200 con una composición de 3.5. Entonces, vayamos rápidamente a nuestro diagrama de fase, el cual se encuentra 3.5, como es este, y a una temperatura de 1200. Entonces tendría yo este punto en X que estoy marcando. Este punto en X es mi incógnita. ¿En qué fase estoy? Estoy en una fase binaria de gamma más L. Quiere decir que hierro austenítico más líquido. Es una zona pastosa. Entonces, la respuesta es gamma más L. Si ustedes han escrito esto, ya tienen el punto asegurado. Correcto. Check, 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 check. C. Identifique las bases de una fundición a 3.5% de carbono. En este caso es una fundición a 3.5% de carbono y una temperatura de 750 grados centígrados. Vayámonos nuevamente a nuestro diagrama de fase. En este caso es una fundición. ¿A qué temperatura? A 750. ¿Pero qué? ¿A qué temperatura? A 750 como es este. Y la composición continúa. Entonces, mi fase que voy a marcar en el segundo X que está aquí. ¿Qué fase es? Netamente es esta fase, que es una fase binaria de gamma más cementita. ¿Por qué no puede ser alfa más? ¿Por qué no puede ser esto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque todavía estoy por encima de una isoterma. Si ustedes se fijan, hay una isoterma que es netamente el 727. Entonces esto me delimita que yo no pueda pasar para abajo, sino simplemente tengo que ir a
mencionar las fases que se encuentran netamente a los, está por encima de 727 grados. Es un 750, ¿ya? Es un gamma más cementita. Entonces, si alguien ha escrito esto, punto ganado, check. La pregunta D, identifique las fases de una fundición de 3.5% de carbono, pero a una temperatura de ambientes. Generalmente la temperatura ambiente se considera a 25 grados centígrados, entonces vayamos con nuestro diagrama de fase nuevamente. Entonces será el último punto que se encuentra aquí, próximo ya a la composición de 3.5, un poquito arriba. Esta se encuentra ¿en qué fase? Esta sí se encuentra acá, en esa fase. Alfa más carburo de hierro. En este caso es ferrita más cementita. ¿Ya? Netamente. Entonces, si hay alguien que ha escrito esto, punto ganado también. Ferrita más cementita. Check. Vayamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta dice, según el diagrama de hierro-carbono de la figura 1, de la misma figura anterior, porque aquí se encuentra la misma figura anterior, ok, esta es la figura 1, ya, según esta figura, nos pide, considerando un enfriamiento de una fundición de 3.5% de carbono y un acero de 0.3% de carbono, o sea, dos composiciones, uno de 0.3, otro de 3.5. El de 3.5 ya lo íbamos viendo en la primera pregunta, entonces es muy familiar para nosotros. Ahora, el 0.3 es un acero, al 0.3% de carbono. Ya, dice las condiciones, bajo las mismas condiciones, identifique y calcule el porcentaje de fases presentes aplicando el principio de la regla de la palanca y contemple lo siguiente, y complete el siguiente cuadro. El cuadro estaba todavía incompleto para que ustedes lo completen. En este caso ya está completo, pero ¿cómo se ha completado esto? Simplemente se han tomado las tres temperaturas aquí, a 1200, a 750 y a 300. Si nosotros demarcamos, incluso ya estaba demarcado el diagrama de fase hierro-carbono con esas temperaturas, si yo puedo reducir un poquito para que se vea todo, perfecto, ahí está, se ve todo. Entonces, lo de 3.5% de carbono, que es una fundición, ya se ha descrito, ¿no? Ahora nos ha pedido 3 puntos, a 1400, perdón, a 1200, a 750 y a 300 grados, creo. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, para 1200 grados, las temperaturas o los puntos a analizar para el caso de la fundición, yo voy a marcar en rojo, son estos. Voy a cambiar más mi plumón para que esto se note. Tengo que callar aquí y por el otro lado de los aceros, este punto. Entonces, en esos puntos de X tengo que hacer mi regla de la palanca. Para el caso de la fundición, mis extremos serán este y este. ¿Por qué este? Porque esto intersecta a la isoterma que es más próxima que se encuentra. Entonces, yo tengo que bajar para abajo para lecturar en qué punto se encuentra. Aproximadamente es 1.8 y en el otro lado se encuentra 4. Entonces, mi palanca yo tendré que hacer, pues, mi palanqueo está de 3.5, en el extremo derecho se encuentra 4 y en el extremo izquierdo se encuentra 1.8. Entonces, si este lado es el lado de gamma y este lado es el líquido, entonces gamma tendrá que ser igual a, gamma tendrá que ser el lado opuesto, que es este, sería 4 menos 3.5 sobre 4 menos 1.8 por 100. Simplemente por 100 y acá es mi resultado. Y la diferencia al 100% es la otra fase. L es igual a 100% menos gamma igual a no sé cuánto será y el que no sé cuánto será. Pero acá lo tengo el cálculo. Para no demorar ya tengo el cálculo. Por ejemplo, aquí está a 3.5. Estas serían las cantidades a 1200. Lo mismo para el acero. Tiene una exclusividad del acero. A esa misma temperatura, en este caso ya se encuentra una fase binaria. Esa fase binaria que es necesario tener que distinguir. Por ejemplo, la fase
binaria que ha sido para las fundiciones, en este caso para el acero, perdón, es una monofásica, porque solo es la austenita que se encuentra aquí. Entonces, simplemente a esa temperatura se encuentra 100% de austenita. Simple, asunto solucionado para ese primer punto. ¿Ya? Entonces, daríamos check y check. Entonces, ¿dónde completo estos valores? Si me está pidiendo para un acero de 0.3 a 1200, tendrá que corresponder a este valor. Completado. Check. Ahora, la fundición a 3.5 a 1200 se encuentran dos fases, como es la austenita y el líquido. Nada más. Entonces, de la misma forma, he tenido que reemplazar los otros valores. Hay un detalle que ustedes tienen que controlar. Cuando dice a 300 grados centígrados, si bien es cierto en mi diagrama de fases, aparentemente esto tiende a cero, o sea, es como si estaría pegado a la línea, pero no. Teóricamente todavía hay un pequeño filamento de hierro que va descendiendo hasta abajo. Si no habría eso, solo me quedaría esto, lo cual no dice la teoría. La teoría siempre está mencionando que existe alfa y al mismo tiempo existe cementita. Entonces hay algo de alfa. Entonces, si no se distingue, tendré que considerar lo que nosotros siempre conocemos. La cantidad de sobresaturación del hierro, que en este caso es de 0.022. Eso es lo que voy a considerar. Entonces, para el caso de 300 grados, para una fundición, en este caso, para una fundición, yo tengo que hacer de la siguiente forma. Este de acá, miren, alfa más cementita, porque son las dos fases que se encuentran a esa temperatura y a esa composición. He determinado con el 0.022, el extremo izquierdo. Quiere decir que esa línea que aparentemente no aparece, pero sí en la teoría hace indicar de que hay una pequeña franja de ferrita, bien fina que se encuentran allí. Entonces, si en algún momento alguien lo ha considerado cero aquí, bueno, no va a haber mucha variación, se le ha considerado en la calificación. ¿Ya? Entonces, de esa manera, creo yo que se tiene que trabajar. Señores, entonces, esto es importante porque esto nos entrelaza también este tema con el siguiente temario que ya estamos abordando, como es transformación de fases para aplicar en los procesos de tratamiento térmico. Entonces, no se lo pierdan la siguiente clase y cualquier consulta en el ítem de novedades y consultas de nuestro curso. Gracias. Entonces, damos por concluido esta pequeña introducción.